Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado esta semana. Esta semana, os lo digo desde ya, voy a hacer el resumen semanal sin realizar el mantenimiento en los acuarios para que veáis un poquito la diferencia entre el resumen semanal de la semana pasada, que ha tenido un montón de visualizaciones. La verdad es que me encanta que apoyéis así los resúmenes. Igual es por Coco, igual es que os gusta ver a Coco. Ahora lo traemos, que os voy a explicar la jaula que hemos decidido, gracias a un suscriptor, a comprar, ¿vale? Es una... Ahora os digo exactamente qué modelo es, pues la verdad es que, oye, me ha gustado. En fin, reality puro. Esta semana, literalmente, no he tenido tiempo para hacer prácticamente nada en los acuarios, más allá de la alimentación diaria, abonado diario y ya está. Pero si veis ese, es que ni rellenar. Así que es cómo están los acuarios una semana después, sin prácticamente hacer nada, y para que veáis un poquito simplemente el trabajo que me espera a mí de cara al mantenimiento. Ya hicimos un vídeo del mantenimiento de los acuarios y es muy simple, yo en 2 horas a la semana los tengo literalmente listos. Por ejemplo, un acuario, este está ahora mismo súper estable, prácticamente de una semana a otra han crecido las rótalas, no han crecido mucho, ahora os explicaré por qué, pero no he tenido que hacer prácticamente nada. He sacado ya una conclusión, y es que la rótala Walichi, sí, a ver, tira, va creciendo bien, buena tonalidad ambiental, pero es una planta que yo creo que requiere acuarios un poquito más altos. Este acuario prácticamente desde el sustrato hasta la altura tiene unos 25-26 centímetros y claro, cada 2x3 tengo que estar podando para que no se vaya muy alto el tallo, no de mucha sombra. Entonces yo creo que es una planta que requiere acuarios un poquito más altos para que se pueda desarrollar bien el tallo y coja fuerza, coja ahí contundencia. Pero bueno, más allá de eso, el acuario está bien, está bonito. Tengo que seguir aquí haciendo los macizos, metiéndole podas aquí al macizo de la Rotala Ammania SP Bonsai y dejándolo todo un poquito bonito. Este acuario está estable. Este acuario, la verdad es que de una semana a otra es que no genera algas, literal, algo un poquito muy leve en los cristales porque no está muy estable, pero en general, en línea general, la verdad es que el acuario se mantiene de cine. Así que dure. ¿Veis? Por ejemplo, las pipetas, desde hace 2 resúmenes semanales, hace 2 semanas no las limpio, ya me iría tocando, tengo que retirar las hojitas del skimmer de superficie, pero más o menos la verdad es que el acuario se mantiene espectacular, las gambitas están de lujo y sí que es verdad que me estaba generando algo de filamentosa. Ya veremos de dónde viene esa filamentosa y por qué viene. En fin, más cositas. Mirad, el 3 litros, por ejemplo, como veis, evapora una barbaridad en una semana. Al ser 3 litros, se nota perfectamente la evaporación. Ahora le relleno, le hago el cambio de agua y demás que me toca ahora mismo y ya está. Quería grabarlo precisamente para que veáis un poquito los acuarios justo antes de hacerle el mantenimiento semanal de cómo los tengo normalmente. Sí que es verdad que relleno en los acuarios donde no tengo autorrellenador. Obviamente relleno el agua y me dedico pues precisamente a tenerlos bonitos, pero esta semana me es imposible. Bote de cola, ¿por qué lo tengo aquí? Que muchos me preguntáis, para elevar un poco la flauta esta. Este filtro está aquí provisionalmente, va a ser el que ocupe el acuario del salón, ese Heim que es la releche. Ay, wow, me acabo de acordar, grabando el resumen, que me tenía que haber pasado por Nacex, por la agencia de transportes, porque precisamente íbamos a hablar de ese acuario ahora. ¿Por qué? Porque hoy tenía que haber recogido el sustrato, que ya lo tenemos por aquí, tenía que haber recogido un par de paquetitos más para ese montaje. En fin, mañana me pasaré por allí, no tiene animales vivos, simplemente cosas inertes, materiales, que ya lo veremos. Quería haberlo mostrado en este resumen, pero se me ha olvidado, así que es lo que hay. Reality, chicos, reality. En este acuario, ¿cómo está el tema? Pues mirad, me preguntaba un suscriptor que, por ejemplo, ¿cómo hago yo para podar el Pogostemon? Que siempre ha tenido esa duda. Simplemente tienes que cortar el tallo y ya está. Desde donde cortes el tallo va a regenerar y van a salir varios tallos. Yo, por ejemplo, mirad, por aquí abajo, a ver si se puede apreciar bien, he metido la mano. Por aquí abajo podé, ¿vale? En este tallo de aquí, y un solo tallo, después de la poda me ha generado 3, ¿vale? 3 tallos nuevos de Pogostemon, que mirad cómo se pone aquí a nivel superficie. La verdad es que es increíblemente bonita esta planta, pero eso sí, mirad el tamaño de estos tallos, es increíble. Pues eso, simplemente tienes que coger tallo a la altura donde quieras, cortas y de ahí pues te va a rebrotar. Un poco pasa así como con las rotalas, que las rotalas igual, de donde podas te puedes sacar 1, te puedes sacar 2, te puedes sacar 3, incluso 4 he llegado a ver a veces, ¿vale? Esas podas no son apicales, pero bueno, esos pinzados, ¿vale? Pues el Pogostemon más de lo mismo, en función de la salud de la planta y de la fuerza que tenga y de por donde podes, pues generará un tallo, 2 tallos o más tallos. Ahí abajo yo podé y ahora pues me va regenerando un poquito todo. No tengo así uno que se vea más claro, pero vamos,
Es así, sin más. Al igual que también me preguntabais por cómo podaba la pinatifida. Pues exactamente igual. Me cojo por aquí, piqui piqui, y ella sola me va sacando nuevos. Voy quitando las hojas más grandes para que vaya tirando trocitos más pequeñitos, o sea, planteles más pequeñitos, y ya está, no hago mucho más, la verdad. Son técnicas así sencillitas, pero resultonas. Así que nada, eso es básicamente lo que voy haciendo. En este mantenimiento, ¿qué ha pasado durante esta semana? Bueno, tenemos alguitas, tenemos cositas. En este acuario sí que es verdad que lo tengo un poco más inestable. No sé por qué, no entiendo muy bien por qué, pero está un poco más inestable. Pero bueno, más allá de que los peces me desplantan, que si la bucefalandras, que tendrían que estar aquí, cositas así sueltas, si te acercas y observas un poquito las plantas de cerca, se ve que están bien de salud y tal. Y nada, sí que es verdad que he hecho en falta, y ahora esto ya es... Bueno, son reflexiones. Iluminación para el tipo de plantas que tengo, para que se pongan rojitas, para que les falte un poquito, ¿vale? Esas dos pantallitas, ya lo dije, no sé si en algún resumen semanal hace poco, no sé, que le faltaba un pelín, le faltaba ahí un pequeño punch. Pero bueno, para tener plantas de requerimientos medios es más que suficiente esa pantalla. La verdad es que, oye, ni tan mal. Bonito el acuario y que siga así. Seguimos. Bueno, este ni os lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque está así de feo. Así se pone un acuario marino que no está muy estable tras unas semanas sin limpiar los cristales. Detrás de los cristales, obviamente, no hay tanta suciedad, pero el cristal frontal, madre mía, ay mamá, cómo se me pone. Los trochos no dan abasto a comerse todo este alga. Reality, chicos, los acuarios a veces se ponen feotes cuando no tenemos tiempo, así que importante. Si no hemos tenido mucho tiempo, yo ahora obviamente me pongo y lo dejo niquelado en 2 horas, ya lo veis. Pero son cosas que pasan, lo que ocurre detrás, puertas para atrás de acuarios 4K. Pero seguimos a tope con este acuario, chicos, estamos controlando esa plaga de dinoflagelados, que bueno, seguimos en la lucha, va a costar, los cambios para bien van muy poco a poco y los cambios para mal, como decíais algunos de vosotros en los comentarios, tardan mucho, así que tendremos muchísima paciencia, dosis infinitas de paciencia, y sobre todo lo que no puedo permitir es lo que he hecho la semana pasada, dejarlo una semana entera sin, o sea, aditando y demás todos los días, pero sin hacerle mantenimiento, porque si no luego el mantenimiento tarda más. Entonces, poco a poco todos los días vamos haciendo un poquito y al final acortamos plazos. Bueno, y este acuario esta semana sí que me ha dado la sorpresa para mal. ¿Por qué digo para mal? Porque se me ha desestabilizado un poquito por dos cosas. Básicamente, población de gambas está aumentando drásticamente, que no es malo. Ojo, que a mí las gambitas me encantan, me alucinan y me flipan, pero está aumentando la cantidad de gambas, aumenta la cantidad de alimentación que tengo que ir en el acuario y tengo que ir controlando la dosificación de abono que utilizo. Obviamente es un acuario muy pequeñito y pequeñas variaciones pues me generan desequilibrios que se traducen en esas alguitas que estáis viendo en el cristal. No está perfectamente claro, no está perfectamente cristalino y eso no me gusta, chicos. Así que nada, variaré un poquito la dosis de abonado, controlaré un poquito no pasarme con ese abonado y ya está, el biofilm de la superficie que sigue así a tope. Bueno, lo controlaremos, chicos. Nada, en este acuario, a ver, está muy sano, ya veis la capa de Monte Carlo que hay ahora mismo en el acuario, es increíble. Tengo que meter ya poda, tengo que meter ya la poda buena, enrasar un poquito para que no se nos vaya de madre y mirar de una semana a otra. Es que el difusor entero está completamente tapado por ese Monte Carlo. Es una planta súper invasiva. Pero bueno, el acuario está bien, ¿vale? Dentro de eso, del pequeño desequilibrio que ha podido haber esta semana, el acuario está estupendo, las gambitas están estupendas y me reitero y lo repito, gambita y abonado, por lo menos con el de Trópica, no están peleadas, ya las estáis viendo ahí, están a tope y la semana pasada nos vimos la hembra ovada. Y esta semana he dicho, venga, vamos a verla. La tenía... Esta es. Esa tiene huevos, por ejemplo, ¿veis? Es síntoma inequívoco de que las gambas, obviamente, ese tipo abonado y demás, no les afecta en absoluto. ¿Y esta no tiene huevos? Esa creo que también tiene. No lo sé. Pero vamos, que están aquí criando, están de lujo, gambitas de 10 y ya está. Por aquí el Wabicusa, que obviamente esta semana, es que literal, lo dejé aquí después de grabar y aquí sigue, junto con el bote de abonado. Por cierto, de vez en cuando le echo un poquito a este Wabi. Aquí, a ver, aquí sí que es verdad que recibe luz y tal, pero no la que me gustaría. Entonces, bueno, lo he dejado aquí esta semana y ya lo pondré en su sitio. Que por cierto, tengo que regarlo a la de ella, que está la tierrecita sequita.
Vale, pues vamos a ver lo de Coco. Os comento la jaula que vamos a comprar y ya está. Madre mía, a ver si lo termino, si empiezo con el montaje, porque si os fijáis, está exactamente igual que cuando hice la foto. Lo dejé porque, ya os digo, no tenía tiempo. Os comento, llega ya el sustrato, llegan ahí un pequeños materiales que voy a necesitar para hacer el hardscape. La semana que viene voy a Alicante a Viaje Express una tarde, o sea, al mismo salir de trabajar, yo salgo de trabajar la semana que viene, bueno, a mediodía. Me voy corriendo a Alicante esa misma tarde, cojo la roca de un proveedor que haremos un vídeo y tal, lo enseñaremos, ya lo he dicho en algún resumen semanal, y empezamos el hardscape. Me lo quiero dejar liquidado el hardscape, sí o sí, para antes de que termine el mes. Y el acuario tiene que estar con plantas y funcional igual, para finales de este mes. Así que nada, muy poquito le queda a este acuario. Madre mía, full game. Esto va a tope. Ya os iré comentando, ya haremos muchos vídeos de este acuario estilo brasileño, mucha piedra, mucha rotala, muchas plantitas, mucho contraste de color entre plantitas, y ya haremos la iluminación, si es suficiente con esas dos pantallas o le metemos algo más de apoyo. Pero vamos, probaremos de momento con esas dos pantallas y ya está. Si luego hay que meterle otra de apoyo, pues se le mete otra de apoyo y funcionando. Esto es así, ensayo-error. Seguimos. Bueno, aquí tenemos al jefe. ¿Me acabas de cagar? ¿O qué has hecho? Ah, no, has tirado el agua. En fin. Ya tenemos la jaula que hemos pensado para este bonito agapornis, y os digo cositas. Os pedí consejos la semana pasada, consejos para que me ayudéis a elegir o a decidir. Coco, por favor, échate para allá. Bueno, a decidir si comprábamos una pareja para Coco o no. Al final la votación general ha sido obviamente que no. Nos quedamos tal y como estamos. Al final el pájaro lo iba a notar, se iba a volver mucho más arisco conmigo. Y bueno, no está tan solo. Así que nada, os tiene a todos vosotros y a mí. De momento Coco se queda solo, y sí que es verdad que vamos a ampliar su jaula. Vamos a comprar una Montana, se llama así, Montana Madeira. Me la recomendasteis también vosotros en algún comentario. Así que utilizaremos esa jaula para este pajarito. 150 euros, Coco. Ya te vale, ¿eh? Ya te vale. Os dejo una foto por aquí. Esperemos que esté cómodo en esa jaula. Y nada, cuando llegue pues ya os explicaré un poquito el montaje de este bichejo. Y os diré cosas curiosas de estos pájaros y los acuarios. Les gustan más de lo que yo me pensaba los acuarios. Ya, les gusta el agua a estos pajarillos. Y nada más, si os ha gustado este resumen y queréis más resúmenes con Coco y con acuarios y demás, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, y nos vemos muy pronto. ¿Dónde? En un nuevo vídeo aquí, en Casa Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!